Pues queridos amigos, soy Rafael Santandreu, autor de dos libros que os quiero, soy psicólogo y autor de dos libros que os quiero mostrar ahora. Uno es Sin miedo, este libro de aquí, y otro es uno que ha salido hace no mucho que se llama El método para vivir sin miedo. Y en estos dos libros yo explico cuál es el mejor método, el más comprobado, para superar la ansiedad aguda, esa trampa en la que a veces podemos caer, que es que lo conoceréis quizás mejor por el trastorno de ataques de pánico, el TOC, la hipocondría y todo eso. En estos dos libros se explica cuál es el método que cientos de miles de personas, yo diría que millones, han usado y han vuelto a reconfigurar ese miedo, ¿no? Esas sensaciones otra vez de nuevo. Y todos los martes, desde hace más de un año, colgamos un testimonio de superación con algunas personas que han hecho este trabajo, personas fantásticas. Y hoy tenemos a una persona más de estos testimonios que es Sara. Hola Sara, ¿qué tal? Hola, Rafael. Sara, tú leíste estos libros, ¿verdad? También. Sí, había leído anteriores tuyos y estos me los leí hace un año, me leí, y que fue lo que me hizo un clic Wow. después de años de terapia. Sí, yo empecé en el año 2015, pues estábamos de vacaciones, nunca me había, no sé, nunca me había pasado, a lo mejor siempre viví con ello, no lo sé, pero ese año de vacaciones estaba con mi marido y con mi hija. Y él me dijo, mira, ¿te has enterado que un padre ha asesinado a sus dos hijas? O sea, me estaba contando esa historia que había, o sea, una noticia que había salido. Y entonces a mí, ¿sabes? Me vino esa visión de ese padre haciéndolo, pero me vi yo misma y me asusté muchísimo haciéndolo con mi hija, ¿no? Entonces, claro, nunca me había sucedido algo así. Yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, lo pensé esa noche, que me costó dormir muchísimo. Pero al día siguiente me levanté con la misma visión. Me acosté con lo mismo y era como algo que me estaba persiguiendo. No entendía qué me estaba pasando. Yo decía, me estoy volviendo loca. No lo quería hablar con él tampoco, o sea, no lo quería, porque claro, tenía miedo de qué me estoy convirtiendo, o sea, qué me está pasando. Tenía muchísimos ataques por la noche porque me ponía muy nerviosa, no quería hablarlo, sudaba, o sea, era terrible. Hasta que un día cuando llegamos a casa, o sea, no pude ya ni siquiera acercarme a mi hija, ¿no? A tocarla, porque era como, tenía miedo a acercarme a ella. Tenía la niña 3 años, o sea, pobrecita. Y entonces mi marido ya vino a la habitación y me dijo, pero ¿qué te pasa? Y yo estaba pues con un ataque de ansiedad llorando y le expliqué lo que me pasaba, con ese miedo de decir, ¿qué va a pensar él de mí? Yo pensaba, ¿qué pensará? Y Que es él, psicópata igual. claro, yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y él, muy comprensivo, me dijo, pero estate tranquila, ¿sabes? Incluso se llegó a reír como diciendo, que es una tontería, o sea, no, vamos a ir, ¿sabes? Buscas ayuda. Entonces buscamos a un terapeuta, vino conmigo en la primera sesión y el terapeuta le dijo, no puedes volver en más sesiones, tiene que venir ella sola para superarlo, para hablarlo, para... Y él me decía pues un poco lo que veo en tus libros, ¿no? Pero no me lo creía. O sea, él me decía, tienes un TOC, no te pasa nada, no estás loca. Yo decía, soy bipolar, o sea, porque además, aun Ujú. hablándolo con él y dándome esas pautas que me daba, no confiaba en mí misma, que ahora me doy cuenta que era eso, ¿no? Entonces lo hacía, lo que él me decía, tienes que enfrentarte a tu miedo, Claro, pero no era capaz de llegar ahí. Tenía tanto miedo que es un poco lo que tú dices, si no te enfrentas, si lo obvias, si lo claro. pasas, te persigue, o sea, al final lo tienes ahí, se repite. Y estuve 2 años en terapia, parecía que estaba bien, pero realmente no estaba bien. Es como que lo dejas un poco ahí en el olvido, pero constantemente me venía. Sí, Y no era ya con esa imagen, o sea, esa imagen se repitió mucho tiempo, eran otras, o sea, eran sí, otras ya, todo me daba miedo meterme en la cama con ella cuando a veces dormía con ella. Es como ya no quiero ni acercarme, no quiero, ¿sabes? Quería compartir poco tiempo porque pensaba que cualquier cosa, con cualquier cosa le iba a hacer daño. O claro. sea, tenía ese miedo que se repitió pues durante 2 años con la niña. Ahí parece que lo superé y no, volví a caer otra vez. Tuve que volver a terapia con esta persona y él me volvía a decir lo mismo, ¿no? Me decía, es que no te pasa nada, es que tienes que enfrentarte, es que pero no era capaz de enfrentarme, de verlo, o sea, es que
ahora, ya te digo, a través de tus libros, quizás lo que me doy cuenta, además hablo con mi pareja, es que no Sí, tenía confianza, o sea, no confiaba en mí misma, realmente creía que tenía otro problema, claro, aunque él me contaba experiencias, no, pues tengo este caso, ¿no? Que siempre a lo mejor os hacéis para que nosotros, claro, pero no me lo creía, yo decía, no, no, a mí esto me pasa algo más, claro. porque era, pues nos fuimos de vacaciones, me acuerdo, en el año 2019, nos Ujú, fuimos al Caribe y estábamos los tres, pero realmente ellos dos estaban de vacaciones y yo estaba metida en ese bucle. claro, No estaba disfrutando, él me hablaba mi pareja, la niña, o sea, yo estaba, parece como que me alteraba mucho más, ¿no? El estar fuera, el cambiarlo, porque cuando estaba trabajando, parece que estás en tu rutina, más ocupada, ¿no? sí, la cosa va mejor y de repente, ¿sabes? Me fui de vacaciones y ahí, en el año 2019, o sea, fue todavía peor. Me agobié muchísimo, o sea, era el avión, el hotel, o sea, todo, estaba súper agobiada, no disfruté nada, porque era estar todo el rato en ese bucle. Claro. Y volví a terapia, otra vez, con él, y él me decía lo mismo, ¿no? Y parece ahí como que fui pasándolo un poco con el tema de la pandemia, como siempre estaba en terapia, pues bueno, yo a él me lo repetía mucho en la cabeza, ¿no? A mi terapeuta lo tenía Sí. ahí, venga, hazle caso, claro. Pero llega a tus libros, Mm, porque en una entrevista, te escuché en una entrevista en la radio, anda. y la verdad que me asusté un poco cuando te escuché porque dije, ay Dios, esto es lo que me está pasando a mí. Ujú, Entonces, me daba un poco de miedo leerlo, ¿no? Pero lo leí. Y la verdad que el último libro que leí tuyo, porque el primero ya dije, ostras, esto es lo que me pasa. Pero el segundo, que son los casos, sí, si te digo que con cada capítulo lloraba muchísimo, porque no sé, en todos los casos me sentía identificada, aunque son tops mm, distintos, pero en todo yo tenía algo, una parte de ese miedo. Y entonces ahí sí dije, ostras, pues esto que me pasa a mí, sí que es verdad que ocurre. lo viste más claro. Sí, sí, porque nunca nadie me ha hablado, ¿sabes? Aunque yo sí lo he compartido, pues no sé, claro, tengo a mi pareja que mira que le he hablado de esto y a veces decía, uy, igual si se lo cuento, a él le va a pasar lo mismo. Eso lo he pensado muchas veces, ¿no? Claro. Y a él no le pasa, ni a mis padres, ni a mis hermanos, a nadie le pasa. Y yo decía, pues que no le pasa a nadie. Soy Ujú, yo. Esto es una cosa muy extraña. Y no, y lees el libro y ves que, pues eso, que es gente de todo tipo, ¿no? De todas las edades. Sí. exactamente. Mm, Entonces lo viste, lo pudiste ver de una manera muchísimo más clara de que el TOC es una cosa X, que se sí, combate de esa manera X y que no hay tu tía, o que te pones a tope a hacer el trabajo de desensibilización a ese miedo, o lo tendrás toda la vida. Por lo tanto, venga, a ponernos a ellos a tope y se ha acabado, ¿verdad? exactamente. De hecho, como te digo, o sea, yo el primero que tuve era ser una asesina, no era como yo me veía ahí haciendo cosas De dañar a otros. exactamente. O sea, yo me ponía todo lo que escuchaba en la tele, claro, yo dejé de ver la tele, evidentemente, de ver series, películas, o sea, todo me afectaba, libros, o sea, yo leía de todo, pues es como que me cortaba de escuchar música, porque todo me llevaba a eso, a, uff, qué miedo, Claro, tengo que escapar, o sea, cualquier palabra, cualquier cosa, todo me llevaba a eso. Pero luego, claro, todo derivó en otros muchos talks. Y uno de ellos, que cuando leí tu libro dije, que dijiste, hay que enfrentarse, pues voy a enfrentarme a uno. Y era, claro, yo tuve muchos años el tema de tengo que desaparecer, o sea, suicidarme es como la solución para dejar de tener estos pensamientos y de poder vivir tranquila. claro. Entonces lo pensaba, pero claro, a la vez que pensaba, me quiero suicidar, era terrible, ¿no? Es como el miedo a suicidar, era todo esa persecución. Entonces a mí me daba muchísimo miedo, mi hija en el colegio que iba había un puente que cruzaba la autovía, ¿no? Entonces yo siempre iba a caminar, pero nunca cruzaba por ese puente, porque decía, claro, si cruzo igual me tiro. Claro. Sí, tenía ese miedo. Cuando leí tu libro dije, pues no sé, ya te digo, lo lloraban todos los capítulos y en uno dije, no, venga, voy a enfrentarme y a Ujú. ir a ese puente. Entonces se lo dije a mi pareja, digo, voy a ir al puente y voy a enfrentarme como dice Rafael. Y fui, me costó muchísimo llegar allí, pero me quedé, ¿sabes? Sentí mucho miedo, me quedé y miré hacia abajo y dije, ¿pero a qué tengo miedo si no lo voy a hacer? ¿Ves? No pasa nada, ¿sabes? Me hablé a mí misma, estuve allí un rato allí mirando, hablándome Guau, y sí, y si te digo la verdad, a partir de ese día, o sea, cruzaba todos los días y pensaba, ¿pero por qué he estado sin cruzar tanto tiempo? O sea, qué bueno. sí, y fue solo en ese momento, o sea, ni siquiera me hizo falta.
Wow, Un mogollón no, no, o sea, fue en ese momento lo pensé, estuve allí, pues no sé, igual estuve 20, 25 minutos, no sé, mucho rato, porque estuve hablándome. wow. Sí, sí. Y dije, pues si lo he conseguido con esto, luego lo pensaba el resto de los días, ¿no? Si lo he conseguido con esto, voy a poder conseguirlo con todos los otros que tengo. Exactamente. Lo voy a conseguir. Y sí, o sea, fue a raíz, ya te digo, o sea, de leer tu libro, me abrió la mente muchísimo. Dije, si es que no pasa nada, ¿sabes? Está pues, con lo de mi hija, que lleva, pues eso, al final mi hija tiene 11 años ahora. Y desde los 3 años estuve huyendo de ella. Huye, porque al final Claro, claro, tienes miedo y entonces evitas. claro, evitaba contacto, porque y ahora es todo lo contrario, o sea, ahora duermo con ella, me encanta, ¿sabes? Y muchas veces cuando estoy abrazándola digo: "¿Cuánto tiempo he perdido?". O Bueno, sea, por mi mente, ¿no? Por sí, sí, claro, que pero estaba ahí atrapada. cuando tienes eso es lo normal. Oye, ¿cómo dirías que estás ahora, Sara, de 0 a 10? Estoy un 9 porque Guau, siempre tienes algo, siempre hay algo, ¿no? Que me lleva a pensarlo, pero claro, la diferencia es que antes lo pensaba y, estaba todo el día con ese pensamiento, me acostaba con ese pensamiento y con ese ataque de ansiedad de que se te mete aquí en el estómago, que sudas. Ahora no, ahora pienso algo, mm, no sé, cualquier cosa que salga, ¿no? Que me viene, lo puedo llegar a pensar, pero lo desecho. guau, Entonces no me enfrento a ello, no le tengo miedo. qué guau. Entonces Sí, dura muy pocos segundos, muy poco. no te importa, te deja tranquila otra vez y guau. Y hace cuánto tiempo duró, digamos, que tu terapia de exposición a partir de mi libro? Pues desde que lo leí, yo te diría que 2 meses. Lo que pasa es que me he estado enfrentando, o sea, es muy poco tiempo comparado con lo que llevaba en terapia, que llevaba desde el año 2015 hasta el año 2020. Que eso fue la terapia, ¿no? De semana tras semana, luego, pues, sabes que en vez de semana tras semana, cada 15 días, luego al mes. Estabas más preparada un poco porque habías hecho una terapia correcta en este sentido, Sí, pero en sí, estos 2 meses te pusiste más a tope, más enfocada y ¡pam! sí, Fue suficiente como para desbloquearte para llegar a ese 9/10. sí. De todas maneras, ¿ha sido duro estos 2 meses de afrontamiento? No. Es que fue tan duro el resto de los años Mm, que para mí afrontarlo ha sido una experiencia muy positiva, guau, porque iba viendo que cada día lo podía conseguir y que era verdad, ¿sabes? Que al final leer esas historias, que no es una historia al uso, ¿no? Que dices, bueno, lo lees y luego ya te pasará a ti o no. Lo mismo, ¿no? Si te enfrentas. Y vi que sí, que era cierto. Ya te digo, la primera fue el subirme al puente, que era una tontería, ¿no? Y las siguientes eran pues cosas, pues por ejemplo, yo la idea de quitarme la vida era como, para mí es la solución, no voy a volver a pensarlo. Y era todo lo contrario. ¿Cómo pude pensar esto? Si es que es genial vivir, tenía muchísimo, a la vez que tenía miedo a morir, o sea, miedo a suicidarme, tenía miedo también a morir, o sea, al paso del tiempo. O sea, yo tenía toques de todo tipo. Y ahora me hablan de la muerte y digo, no, pues claro, pues es que todos vamos a morir. No tengo ese miedo aquí agarrado a todo. qué Sí, o maravilla. sea, mm, Oye, Sara, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que nos estará viendo, que tiene el TOC, que dice, no sé qué narices me está pasando, cómo tengo esta pelota en la cabeza que el resto de la gente no tiene, o tiene que verlo? Que habrá un montón, porque ya sabemos que hay 1 de 50 personas que tiene TOC, ¿eh? ¿Qué le podríamos aconsejar? yo lo que aconsejaría, aparte de evidentemente ir a terapia y encontrar, yo tuve mucha suerte con la persona que encontré porque directamente me dijo, o sea, no vas a tomar pastillas, vamos a hablar, bueno, hay gente de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo le aconsejaría hablarlo con el entorno, ¿sabes? Tener un buen entorno. Muy bien, Porque las personas que te conocen son las que más apoyo te van a dar. Yo he tenido muchísima suerte también porque nunca me han juzgado, todo lo contrario, siempre que pues me decían, no, esto es un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, siempre como que lo han entendido muy bien, qué no me han bueno, juzgado. Entonces creo que rodearte de buenas, de ese buen entorno, afrontarlo, o sea, leer tus libros, leer y, e intentar hacerlo, ¿no? qué bueno. Aunque sea duro, aunque sea intentarlo una pequeña parte, no sé, de los 4 pasos que dices, algo, intentar algo. Escribirte a ti mismo también y leerlo, ¿no? El escribir el pensamiento completo, porque a veces subimos y no lo terminas, ¿no? Entonces, eso es lo que te persigue. A lo mejor escribirlo
yo conseguí visualizarlo contigo, ¿sabes? El final, el llegar a ese final. Wow. Pero pienso que también eso, si no lo consigues, escribirlo, terminar esa frase, ponerle un punto y luego leerlo y decir, ¿en serio estoy huyendo de esto? No, Qué bueno. quizás Oye, ¿y cómo te sientes ahora, Sara, después de haber superado una historia así? ¿Cómo te sientes ahora? liberada, me siento muy liberada, muy feliz. Siempre lo digo, se lo digo a todo el mundo, ¿no? Sobre todo con mi pareja muchas veces me dice: "¿Y cómo estás?". Porque claro, él me vio ¿Te ha sufrir visto tanto mucho tiempo? y él siempre me dice: "Es que me alegro tanto". Él no se puede creer que haya sido ¿sabes? Que haya sido por un libro, ¿no? De hecho, tenemos un caso en común que ha estado muy mal y yo le dije: Dale, ¿sabes? Envíale estos libros que le van a venir genial, de Rafael Santandreu". Y se los leyó y le vino muy bien, sí. Sí, me decía: "Es increíble, Entonces él te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Y tú qué respondes? genial". Siempre le digo: "Es que estoy tan bien que no me lo creo". Podría tener hasta miedo de decir: "Voy a volver a caer", ¿no? Y no tengo miedo, no tengo ese miedo de volver a caer, ¿Y por qué no? Cuéntame. porque me siento fuerte mentalmente. Qué Creo bueno. que he trabajado tanto en el cerebro que ahora mismo soy yo la que antes pensaba que éramos, ¿sabes? Que el cerebro estaba apoderado de mí y yo decía: "Esto va por Exacto, un lado y yo voy por otro". Y claro. ahora no, yo digo: "No, yo aquí soy la que mando, soy la que decido, soy yo, no es este que está aquí, este lado del miedo, no, 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 soy yo". Exacto. Claro, porque, la gente tiene que verlo, ¿no? Que cuando tomas tú el control de tu mente, como tú bien dices, y entra la paz y sabes cómo hacerlo, porque, Mm, ¡guau!, toda tu vida cambia, ¿no? Porque empieza la vida buena, la vida de disfrutar de las cosas pequeñas, la vida de hacer proyectos, la vida de alegrarse por lo que te rodea, de apreciarlo. Entonces, y tener la confianza y el control en tu propia mente y en ti otra vez, ¿no? Es una cosa maravillosa. sí, sí, que pensaba que eso no existía. Yo decía: "¿Esto?". Quien manda es él, no soy yo. Somos 2 personas, es como si mi cerebro y no, para nada. O sea, ahora, claro, lo tengo tan claro, pero sí que es verdad que cuando estás metido ahí dentro piensas que no hay salida, y sí que la hay, evidentemente. Sí que la hay, pero hay que trabajar muchísimo. Esto no es de un día para otro. Hay que trabajar, hay que confiar en uno mismo, porque yo sí que me vi la falta de confianza. Sí. Lo vi claro que era por eso. Y ahora confío muchísimo en mí misma. Entonces, por eso ahora cuando me viene algo, o sea, es como que te queda ahí ese resto, ¿no? El cual escuchas algo y piensas, pero lo puedes desechar, puedes trabajar. Y antes no, antes se hubiera quedado ahí bucle, 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 noche, mañana. Claro, Realmente yo creo que antes vivía 5 minutos al día de realidad, claro. aunque hacía pues eso, respiración, túmbate y respira, hacía un montón de trabajos, pero no, no, no. Y estar rodeado de gente, pero estás solo, porque estaba con mi pensamiento, no escuchaba a nadie. No vivía, o sea, no tenía vida. Sí, Y ahora es al revés, ahora me dura 2 segundos y tengo vida por fin. Wow, Sí, e incluso eso irá desapareciendo con el tiempo hasta que la mente un poco se olvide de esa neura de ese bucle en el que entró, ¿no? Oye, pues Sara, te agradezco un montón tu testimonio, es muy chulo. Has hecho un trabajo súper guay de crecimiento personal, el auténtico, el verdadero, el de enfrentarse a tu propia mente y ponerla en su sitio. Y es una pasada, ¿eh? Muchas gracias. gracias a ti, Rafael. Pues nada, te mando un abrazo muy grande y hasta la próxima. Muy bien, un abrazo.